Dice que el tema está en Hebreos 11:1, pero vamos a leer del 10:37 en adelante, solo es 37, 38, 39, y luego seguimos con el 11, para que podamos entender un poquito mejor de la palabra. Me dice cuando lo tengamos, sería 10:37. Van a poder leerlos a través del Data Show acá. Y bueno, los que andan en el teléfono, pues me imagino que los pueden ver en el teléfono, pero sería más fácil. Estoy seguro. ¿Lo tenemos? Amén. Miren cómo dice en el 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, dice, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Pero miren lo que debemos de entender en el 39, dice aquí, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe, dice, para perseveración del alma. O sea, el cristiano, cuando enteramente está viviendo la plenitud con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo, no podemos echar atrás. Amén, gloria a Dios. En ningún momento. Siempre nosotros, no dice para atrás, ni para coger impulso. Siempre tenemos que ir para adelante en todo momento. Y eso es lo que debemos de entender. Luego si entramos al 11, Isra, en el 11. El 11. Siempre en Hebreos. ¿Lo tenemos? Amén. Sí, mira lo que nos dice el 11. Después dice la fe, la certeza de lo que no se esperaba, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, dice, alcanzaron vuestros testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber, dice, sido constituidos, el universo, dice, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Debemos de entender que nosotros tenemos que creer en un Dios, en un Padre, en un Jesús, un hermano, un Espíritu Santo que existe. Por eso dice el Señor, bienaventurados los que sin haber visto, creyeron. O sea, creemos en Él, pues, porque hay quienes, por ejemplo, el pueblo de Israel, recuerden que dice, a los suyos vino, mas los suyos no los recibieron. Pero nosotros sí creemos en Él, y eso es lo que debemos de saber, ¿verdad? Fue hecho, dice, de lo que no se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, dice, que Caín, por lo cual, dice, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda. O sea, podemos saber que de la ofrenda, creo que fue la primera ofrenda, ¿verdad?, que recibió el Señor, y en ese momento la recibió a través de Abel, y Caín pues se incomodó porque la ofrenda de él no era con la misma disposición, ¿verdad? Con la misma disposición o la misma obediencia, como menciona la hermana por acá, Linda. Dando Dios, dice, testimonio de su ofrenda, y muerto aún, dice, hablaba por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Recuerden que Enoc fue uno de los que tenía un como siervo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Elías, ¿eh? Elías, ¿verdad? Sí, pero cuando que le decía que se quedara, porque él ya sabía que el Señor le iba a llevar y nunca le dejó, y pidió que le diera la doble unción, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Por la fe, no, dice, no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue, dice, hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Podemos ver, nosotros tenemos que estar siempre agradando al Padre. Podemos ver, por ejemplo, Abraham agradó a mi Padre Celestial. Por ejemplo, Enoc, como menciona aquí, Abel, Moisés, Isaac, Jacob,
todos en aquel entonces, y ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacer las cosas que a Él le agradan. Entonces, si hacemos las cosas que a Él le agradan, ¿qué significa? Que también nosotros vamos a estar en gracia con Él. Fue traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 6. Pero sin fe, oiga bien, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque si alguien no cree, entonces va a ser imposible que pueda agradar al Señor. Y eso es lo que debemos de entender. Es necesario que crea que le hay, porque si no creen, no lo van a poder agradar. Y que Él dice galardonado de los que le buscan. Oiga bien, hay que creer, hay que recibirlo, hay que buscarlo y hay que mantenerse haciendo las cosas que al Padre le agradan. Vamos con el 7 ahora. Por la fe Noé, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó, dice, el arca en que su casa se salvase. Y por eso fe, dice, condenó al mundo. ¿Por qué fue condenado el mundo? Porque no creyeron. ¿Cuánto tiempo estuvo? Parece que fueron como 100 años. 120, Noé diciéndole a ese pueblo que se arrepintiera, que se subieran a la barca y nunca quisieron. Y muchas veces el Señor me ha traído memoria, lo hemos mencionado aquí, y también el Señor ha permitido que lo mencionemos en otros lugares, donde podemos ver que fueron más obedientes los animales que las personas, porque los animales se salvaron todos los que el Señor quiso, y de las personas solo se salvaron 8. Noé más 7 más. De ahí nadie quiso entrar. Entonces, ¿qué pasó? Todos perecieron. ¿Pero por qué perecieron? Porque no creyeron. Entonces es necesario entender, es necesario creer que nosotros fuera del Señor van a vivir una vida de tribulaciones. Eso deben de entenderlo, eso deben de saberlo. Y cuando mencionaba, por ejemplo, la hermana Linda ahí de que los tiempos van a ser más difíciles, yo entiendo cierta parte. ¿Y por qué digo cierta parte? Porque van a ser difíciles para los que no están en obediencia. Porque podemos ver que hay hijos de obediencia. Por ejemplo, en el caso que menciona aquí, dice, por la fe Noé, cuando fue, dice, advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y con temor preparó el arca en que su casa salvase. Por esa fe condenó, dice, al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces tenemos que ver que los hijos de obediencia no tenemos por qué estar preocupados, porque Él va a dar todo lo que necesitamos nosotros. Él dice que antes que lo pidamos, Él ya sabe y lo vamos a recibir. Amén. Pero tenemos que creer. Si no creen, pues entonces van a vivir una vida de tribulaciones. Van a pensar que viven bien, pero en realidad es una mentira del que no es digno de nosotros. 8. Por la fe Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad, y salió, dice, sin saber a dónde iba. O sea, Él le dio la advertencia que saliera y obedeció a Abraham y salió. Lo mismo, por ejemplo, podemos ver a Moisés. Le dijo, bueno, vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y él empezó y le dijo, Señor, pero ¿quién soy yo? Si ni siquiera puedo hablar, soy tartamudo. Entonces el Señor vino y lo mandó que fuera con Aarón. Pero cuando el Señor a usted lo tiene con un propósito, olvídese que se va a quitar ese propósito de encima. Porque el Señor ese propósito lo tenía con Moisés, y fue Moisés el que fue a liberar a ese pueblo. Lógicamente no andaba solo, andaba con el Padre Celestial, y Él era Dios para Moisés y Moisés Dios para Aarón, para que entendamos si hemos leído la Escritura. 9. Por la fe, dice, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando, dice, en tiendas,
con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba, dice, oiga bien lo que dice aquí, porque esperaba la ciudad que fue fundada, cuyo arquitecto, constructor es Dios. ¿Cuál es esa ciudad? Es la ciudad celestial, de la cual nosotros vamos a ir a morar con el Padre, con Jesús, el Espíritu Santo y todos los demás hijos una vez que dejemos este cuerpo terrenal aquí. Porque este cuerpo allá no va a llegar, este cuerpo lo tienen que comer los gusanos, puede ser bonito, puede ser feo, pero allá no lo ocupamos. Y eso es lo que debemos de entender, que nosotros no morimos, nosotros espiritualmente, pero esta carne sí tiene que irse a los gusanos. Por la fe, dice, habitó, dice, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando, dice, en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudadanía que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, oiga bien lo que dice aquí, la misma Sara, aunque al principio dudó, porque ella costó que recibiera el milagro por la misma dureza del corazón, porque no creyó. Al principio, lógicamente, luego sí entendió y creyó. Por la misma fe, dice, la misma Sara, siendo, oiga bien lo que dice, estéril. O sea que no era algo que fue a donde el médico, no, era estéril. Aquí lo dice en la palabra, lo dice muy claro. Siendo estéril, dice, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. Las mujeres, y creo que parte de nosotros los hombres entendemos que hay cierta edad que las mujeres no pueden dar a luz. Esa Sara tenía más de 90 años y el Señor, aún siendo estéril, permitió que diera a luz un hijo. Y eso es lo que debemos de saber, que solo Él hace todas esas cosas. Y dio a luz, dice, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, le creyó al Padre. Nosotros tenemos que creerle al Padre, tenemos que creerle a Jesús y tenemos que creerle al Espíritu Santo. Por lo cual también dice, de uno, y ese ya casi muerto, cuando él habla ahí, y ese ya casi muerto, hablaba de Abraham, porque Abraham ya tenía como 100 años y logró embarazar a Sara. Entonces por eso aquí, y ese ya casi muerto, dice, salieron, dice, como las estrellas del cielo, en multitudes como las arenas innumerables que está, dice, en la orilla del mar. Recuerden que el Señor le dijo, te voy a bendecir, o sea, vas a tener grandes descendencias como la arena del mar. Por eso se van a multiplicar. Y eso es lo que debemos de entender. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino, dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando, dice, que eran extranjeros. Oiga bien, que eran extranjeros. Ellos sí sabían que no eran de esta tierra, porque dice, lo confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sabía que solo andábamos por un tiempo, al igual que eso es lo que nosotros debemos de saber, que solo estamos por un tiempo, porque podemos ver, los que todavía no han querido ver, nadie es eterno en esta tierra, aquí en carne, en espíritu sí, y eso es lo que debemos de entender. No hay, es necesario que este cuerpo quede aquí. Y creyeron haber recibido, dice, lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen, dice, claramente dan a entender que buscan una patria. Nosotros sabemos que esperamos una patria celestial. Lo mismo lo decían ellos aquí. Pues si hubiesen, dice, estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente, dice, tenían tiempo de volver.
O sea, estamos viendo que ellos cuando empezaron con el Señor nunca pensaron echarse atrás. Hay quienes sabemos que se echaron atrás, pero los que se echaron atrás podemos mencionar fueron hechos con un propósito. Podemos ver, por ejemplo, a Judas. Judas fue un hombre hecho con un propósito. El Señor hizo todos los instrumentos, unos de honra y otros de deshonra. Lo mismo todos los hijos, unos de honra y otros de deshonra. Judas aún andando con él, fue uno de los primeros 12 que el Señor mandó a sacar fuera demonios, a curar de enfermedades y todo, y aún así no creyó. Pero si leemos la escritura, vemos donde Jesús le dice: ¿acaso ustedes me eligieron a mí? Entonces allí después le dice: y uno de ustedes, le dice, es hijo del que no es digno de mencionar, porque ese es el que me va a entregar. Entonces podemos ver que era hecho con un propósito, y eso es lo que debemos de saber, que todos somos hechos con un propósito. Pero anhelaban, dice el 16, pero anhelaban una mejor, dice, esto es, oye, aquí está, mire, celestial, por lo cual Dios no se avergonzó de llamarnos, de llamarse Dios de ellos, dice, porque le ha preparado una ciudad o una ciudadanía. Usted tiene que entender que aunque andamos en la tierra, usted es ciudadano celestial. Y eso es lo que debemos de saber, los que estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Debemos de entender, hasta ahí lo vamos a dejar eso, debemos de entender, por ejemplo, hay personas que no han querido entender que cuando ellos no quieren nada con el Señor tampoco quiere nada con los que no quieren nada con Él. Y podemos verlo, quiero que lo entendamos, póngame un Lucas 8:19, solo quiero que lo entendamos, porque ya esa parte, llamémoslo que es lo más alto terrenalmente hablando, y el Señor nos demuestra que podemos ser hijos, y si no estamos haciendo las cosas que a Él le agradan, entonces estaríamos fuera. Miren lo que nos dice 8:19. Solo vamos a leer 19 al 21 nada más. Solo eso. Miren lo que le dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él, pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud. Debemos de saber una cosa, aún María, sabiendo, porque a María se le fue revelado todo, vas a concebir a través de un ángel, el Espíritu Santo, y vas a tener un niño, su nombre va a ser Emmanuel, es el que viene a salvar al pueblo, y todo lo que sabía. Pero en su momento podemos ver que no estaban haciendo no lo que le agradaba a Jesús, sino lo que le agradaba al Padre, porque podemos ver el 20, miren. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. O sea, se querían acercar a Él, pero aún ellos no creían. Luego miren lo que nos dice el 21. Él entonces respondió y le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces podemos ver que ellos en su momento estaban afuera, no estaban, aunque sabemos que después entraron, tenemos que estar claros, pero en un momento estaban fuera. Debemos de entender que los que están fuera, también el Señor, pueden leerlo en sus casas. En ningún momento dijo Jesús: mi mami, ¿dónde está mi mami o mi madre o mi mamá? En ningún momento, o sea, Él dice, por decir, Jesús estaba acá y Él dijo: estos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Ahí está claro, miren. Entonces respondiendo les dijo: mi madre, oiga bien, y mis hermanos son, ¿qué dice aquí? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, la aplican en su vida. Eso es lo que nos da a entender. El que no aplica la palabra en su vida, tenga la plena seguridad que se engaña solo. Porque el Padre nadie lo puede engañar. Nadie se puede burlar del Padre, nadie se puede burlar de Jesús, nadie se puede burlar del Espíritu Santo. Y los que aún creen burlarse es porque todavía no saben que somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de entender. Eso lo digamos ahí, amadísimo Padre.
Te damos gracias por la palabra de esta preciosa noche. Te damos gracias por la palabra de esta preciosa Te pido que me permita ser hacedor de esta palabra ser hacedor de esta y la guarde en mi corazón a través de tu Santo Espíritu. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.